De antemano, el Gobierno Nacional rechazó informe que publicará la ONU sobre situación de derechos humanos en Venezuela. Sesión ordinaria. Diputados debaten proyecto de acuerdo de rechazo sobre pretensión de República de Guyana de judicializar la controversia sobre el Esequibo. Pronunciamiento. Vladimir Padrino López asegura que no reconocerán decisión de la Corte Interamericana de Justicia sobre la Guyana Esequiba. Crisis de salud. El diputado del Parlasur, José Gregorio Correa, informó que Bolivia y Uruguay piden abrir un canal humanitario en Venezuela. Estrategias de seguridad. El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, anunció Plan Nacional contra Robo y Hurto de Vehículos. Hasta que cumpla. Conferencia Episcopal en Nicaragua exhortó al gobierno a acatar pleno cumplimiento del pacto para continuar con diálogo. Reconocimiento. George Clooney, homenajeado por su trayectoria en el cine. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, de inmediato, Andrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia. Comenzamos. En sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno Nacional rechazó categóricamente el informe que próximamente publicará este organismo sobre Venezuela. Aseguran que la investigación se basa en datos recogidos a distancia que no pueden ser verificados. El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, aseguró que ese informe se produce de forma unilateral y es completamente ilegal y carece de rigor científico. Agregó que será extremadamente politizado y violará los principios de no injerencia en los asuntos internos de los estados. Valero sostuvo que intentan promover un clima de tensión. Sin embargo, la ONU rechazó tales señalamientos y recordó que si la investigación se realizó a distancia fue precisamente porque el gobierno no permitió el ingreso de una misión de observación. Por otro lado, en la misma sesión, la delegación de Argentina, en nombre de otros 12 países de América, pidió al gobierno nacional permita la entrada de ayuda humanitaria y la implementación de medidas de control epidemiológico para prevenir el brote de enfermedades ante la crisis migratoria. También significa un riesgo de salubridad para toda la región. En la misma sesión del Consejo de Derechos Humanos, la delegación argentina intervino para referirse a la crisis en Venezuela, sobre lo que habló también en nombre de Chile, Canadá, Colombia, Brasil, Guayana, Guatemala, Costa Rica, Honduras, México, Guatemala, Perú, Paraguay y Panamá. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de extrema gravedad que afecta a los derechos humanos del pueblo venezolano, dijo el representante argentino. Pidió en representación de ese grupo de país que el gobierno de Caracas permita la entrada de ayuda humanitaria y la implementación de medidas de control epidemiológico para prevenir el brote de enfermedades que amenacen la salud pública. Agregó que hay una necesidad impostergable de restablecer el Estado de Derecho y el orden democrático y así garantizar los derechos humanos en el país sudamericano. El diputado ante la Asamblea Nacional y miembro del Parlamento del Mercosur, José Gregorio Correa, informó que Bolivia y Uruguay, países miembros del organismo, instaron a Venezuela a abrir un canal humanitario para paliar la crisis de salud en el país. Correa considera que la negativa de aceptar la ayuda también tiene que ver con todas las... Vamos con información con el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol. Él anunció que tanto en la Gran Caracas como en las principales ciudades del país se implementará un nuevo plan nacional contra robo y hurto de vehículos como parte de las nuevas estrategias de seguridad. A través de Twitter, el ministro compartió fotografías de la reunión con los jefes de organismos de seguridad del Estado, en la cual se decidió supervisar el abastecimiento de aguas en Caracas y coordinar para este fin de semana un operativo de control de armas y municiones. Asimismo, se informó que se reimpulsará la Gran Misión Justicia Socialista, con énfasis en el fortalecimiento de las casas de justicia y oficinas nacionales
de atención integral a las víctimas de violencia. En cuanto al tema de las lluvias, Rivero recordó que se han coordinado todas las acciones para activar el sistema de gestión de riesgos, cuyo monitoreo se ejecutará durante las próximas 48 horas por el paso de la onda tropical. El exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocaris, tildó de falsas las acusaciones presentadas por el actual alcalde del municipio, José Rangel Ábalos, en su contra sobre supuestas irregularidades durante su gestión. Mediante su cuenta en Twitter, Ocaris aseguró que su administración siempre fue transparente, además de la más auditada del país. Precisó que durante 9 años recibió más de 200 auditorías por parte de la Contraloría Municipal, auditorías internas y Contraloría Nacional. Enfatizó que siempre cumplieron a cabalidad con lo establecido en la ley e incluso la ONG Transparencia Internacional reconoció su labor en varias oportunidades. El exalcalde reiteró que además de enviar informes detallados periódicamente al Tribunal Supremo de Justicia durante 2 años, su administración siempre denunció ante los organismos competentes cualquier irregularidad en el municipio. El dirigente opositor exhortó a abocarse a resolver los problemas que atraviesa Venezuela. El TSJ, presidido por el magistrado Michael Moreno, inauguró el juzgado de primera instancia municipal en el estado Zulia, extensión Cabimas, con competencia territorial en los municipios Baral, Santa Rita, Simón Bolívar, Balmore Rodríguez, Lagunillas y Miranda. La actividad se realiza como parte de la labor permanente que lleva a cabo la máxima autoridad judicial para ofrecer al país espacios modernos y así garantizar el acceso a la justicia tal y como establece la Constitución y las leyes de la República. En este acto estuvo presente la vicepresidenta de la Sala de Casación Penal, magistrada Elsa Janet Gómez Moreno, quien manifestó que esto forma parte de las políticas que vienen impulsando el máximo juzgado en aras de contribuir en la celeridad procesal en el país. El presidente de Brasil, Michel Temer, visitará hoy la frontera con Venezuela para supervisar los centros dispuestos para inmigrantes venezolanos. El mandatario viajará a Boavista y se desplazará también a Paracaima para evaluar las estructuras instaladas por el gobierno para dar acogida a los casi 40.000 inmigrantes venezolanos que han llegado durante el último año y medio al país debido a la crisis económica, social y política que atraviesa la nación. Las autoridades en Boavista calculan que cerca de 6.000 venezolanos están en situación vulnerable. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no reconocerá la decisión de la Corte Interamericana de Justicia sobre Guyana Esequiba. A esta hora escuchemos parte de las declaraciones del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Bueno, nosotros hemos fijado posición desde un principio. Desde 1966 hemos dicho que el Acuerdo de Ginebra es el acuerdo, es el instrumento mediante el cual nosotros vamos a dirimir las diferencias en el territorio Esequibo con Guyana a través del diálogo político. Nosotros como Fuerza Armada, nosotros como soldados, bueno, nos unimos a la posición que ha asumido el Estado venezolano, ha asumido el gobierno bolivariano. La vicepresidenta ejecutiva está en la Corte Internacional de Justicia, ya viene de regreso, fijando posición al respecto. Acompañamos en toda su plenitud a esa posición que ha asumido el gobierno bolivariano de seguir atendiendo pues el diferendo por la vía del Acuerdo de Ginebra. No son aviones de caza ni bombarderos que vamos a mandar para allá, ni divisiones, ni brigadas de infantería, de tanques, de artillería. Los soldados de la Fuerza Armada estamos pidiendo diálogo, estamos pidiendo entendimiento, estamos pidiendo que las partes asuman este reto, este desafío, bueno, por la vía del diálogo político. Y yo creo que esa es la forma. Es la forma definitivamente de dirimir un asunto que nosotros consideramos pues fue un despojo de los imperios de entonces, un despojo descarado contra el territorio y la integridad de Venezuela. En Nicaragua, la Conferencia Episcopal Mediadora del Diálogo Nacional, actualmente suspendido, informó que solamente llamará a las partes a las mesas de trabajo una vez que el gobierno de Daniel Ortega envíe la copia de las invitaciones para que organismos internacionales visiten el país. En una nota de prensa, el Ejecutivo aseguró que asistirá este martes a las negociaciones y reiteró su propuesta de que sean creadas comisiones locales de paz para frenar la ola de violencia que ya ha dejado casi 200 muertos. Por otra parte, Estados Unidos defendió la convocatoria de elecciones anticipadas como un camino constructivo para superar la crisis sociopolítica. Además, urgió a Ortega al pleno cumplimiento del pacto alcanzado con la oposición para invitar a las comisiones de la OEA, Naciones Unidas y la Unión Europea.
En Ecuador, el expresidente Rafael Correa criticó la decisión judicial que le obliga a presentarse cada 15 días ante un tribunal de su país en lugar de en Bélgica, donde reside actualmente como medida cautelar en el proceso por el que se le vincula con un presunto secuestro. Desde Twitter, el exmandatario insistió en que la Fiscalía ecuatoriana le vincula sin elementos válidos al supuesto rapto de Fernando Balda, que habría ocurrido en Colombia en el año 2012, y denunció ser víctima de este exlegislador. Correa es acusado de presunta asociación ilícita y secuestro de quien era uno de sus opositores políticos. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, Aspiran la presidencia. dos mujeres de máxima confianza de Mariano Rajoy buscan liderar el Partido Popular. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Brígida Reina necesita con carácter de urgencia Trental en tabletas de 400 miligramos y Ciclostal de 100 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse por los teléfonos 0414-021-4400. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El precio de la canasta alimentaria familiar para el mes de mayo de 2018 se ubicó en 220.138.620 bolívares, lo que representa un incremento de más de 119.8% con respecto al mes de abril. Esto lo reportó el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros Sendas. Según el Sendas, se necesitan 220 salarios mínimos al mes, o lo que es igual, más de 7 millones de bolívares diarios para adquirir la canasta alimentaria de una familia de 5 personas. Todos los rubros aumentaron de precio: raíces, tubérculos y otros 266.4%, frutas y hortalizas 193.4%, pescados y mariscos 126.8%, café 125%, azúcar y sal 119.7%, cereales y productos derivados 108.6%, leche, quesos y huevos 107.5%, carnes y sus preparados 90.6%, salsas y mayonesa 78.1%, granos 69%, grasas y aceites 59.8%. El Sendas también indicó que hay escasez de 15 productos: leche en polvo, atún enlatado, margarina, avena, azúcar, aceite de maíz, lentejas, arroz, harina de trigo, pastas, harina de maíz, café, mayonesa, pan y queso amarillo. Es decir, 25% de los 60 productos que contiene la canasta básica. El diputado reelecto al Consejo Legislativo de Aragua, Gerson Pérez, reiteró su propuesta de que el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, asuma la presidencia de la Asamblea Constituyente para hacer frente a los ataques que a su juicio podría enfrentar Venezuela tras la elección de Iván Duque como presidente de Colombia. Compañero Diosdado Cabello Rondón, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros, debe asumir la conducción de la Asamblea Nacional Constituyente, porque estamos en una etapa difícil. Vienen momentos de grandes victorias, pero vienen momentos también de grandes batallas, que en este momento histórico y trascendental para la patria de Bolívar y para toda Latinoamérica se ha instalado un gobierno fascista, de derecha, irresponsable, conectado con el paramilitarismo en la República, en la hermana República de Colombia, es definitivamente digno de análisis, pero además que nos invita a prepararnos para contrarrestar cualquier acción temeraria. Según el vicepresidente de Podemos, Venezuela salió victoriosa de la OEA y señaló que poco a poco a quienes han atacado al gobierno de Nicolás Maduro han terminado siendo señalados por corrupción. Quienes han estado desde afuera torpedeando la estabilidad democrática de nuestro país son quienes han estado auspiciando los falsos positivos, las fosas comunes, como es el caso reciente de Colombia. Para nadie es un secreto el fraude inmenso, de grandes proporciones, que se ha venido desarrollando en Colombia. Quienes han estado impulsando, torpedeando en una embestida constante contra la República Bolivariana de Venezuela, sencillamente han venido quebrando la moral en el caso de Perú, en el caso precisamente de España con Rajoy. Pérez aseguró que el gobierno es el único que puede solventar la crisis socioeconómica
a que queja el país ante la falta de propuestas que tiene la oposición, la cual a su juicio se encuentra atomizada, dividida y fracturada. La Agencia Central de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó que Venezuela ocupa el cuarto lugar con países de más solicitudes de asilo del mundo, con 111.600 peticiones por detrás de países como Afganistán, Siria e Irak. Según el informe mundial de tendencias de desplazamiento publicado por ACNUR, la cantidad de solicitudes de asilo presentadas por venezolanos en 2017 se triplicó en comparación a 2016, siendo Perú y Estados Unidos los países con mayor demanda, seguidos por Brasil, España, Panamá, México y Costa Rica. Igualmente, el organismo indicó que a principios de 2018, 500.000 de venezolanos habría accedido a otras formas legales de acogida bajo legislaciones nacionales o regionales en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, tales como permisos temporales de residencia, visados humanitarios y de trabajo para inmigrantes. ACNUR estima que más de 1.5 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis que atraviesa la nación. La secretaria general del Partido Patria para Todos, Ilenia Medina, señaló que el PPT propondrá formalmente al Gobierno Nacional el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia tras el triunfo de Iván Duque en las elecciones presidenciales. A juicio de Medina, el contrabando de extracción, el paramilitarismo y el tema de operadores cambiarios en la frontera agravan la situación económica del país. Insiste en que si no se ha podido poner orden, hay que cerrar la frontera porque se debe proteger el territorio nacional y poner orden a la economía. Aseveró que la población venezolana está afectada porque se roban los alimentos y el combustible. Aclaró que la propuesta del partido dependería de las acciones que tome Duque en relación con su política hacia Venezuela. Trabajadores de la empresa de jugos y bebidas lácteas Sinlaca protestaron por exigir incremento salarial y la discusión de la convención colectiva. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos trae los detalles desde el lugar. Los trabajadores informaron que la discusión del contrato colectivo tiene 11 meses de retraso. Por ello, los salarios y el resto de las cláusulas económicas quedaron rebasadas por la inflación. Y tenemos un salario de 44.950 bolívares. Aquí tenemos un recibo de pago de 270.000 bolívares de un trabajador de toda la semana, la cual no te alcanza ahorita ni siquiera para comprar ni 4 huevos ni 2 tomates, que son parte de la cesta básica. Informaron que la producción ha mermado significativamente debido a los altos precios de los productos y a la falta de materia prima, sobre todo el envase Tetra Pak necesario para reactivar varias líneas. Nosotros somos una planta que contamos con 19 máquinas, las cuales están elaborando 4 máquinas en estos momentos. La producción anterior era de 10 toneladas al mes. Ahorita, lamentándolo mucho por la situación que se ha presentado, por la ausencia de la materia prima que es el cartón, se detuvieron 15 máquinas y la cual la producción bajó a 3 toneladas. La planta cuenta con 392 trabajadores directos. Temen que esta industria también cierre sus puertas, así como lo han hecho otras importantes empresas del Estado que han pasado por una situación similar. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, anunció la captura de una banda paramilitar que opera en la frontera colombo-venezolana y que se dedicaba a la extracción de gasolina. Bernal informó que el jefe es Johnny Alberto Guillén González, de 43 años, alias El Paraco, solicitado por los delitos de extorsión, secuestro y asesinato de efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES y de la Policía Nacional Bolivariana. Capturaron también la banda paramilitar cuando transportaba bidones de gasolina hacia las diversas partes. Otras 5 personas pertenecientes al grupo delincuencial fueron detenidas. Según el protector de Táchira, este ha sido uno de los más duros golpes a las mafias de contrabando de extracción de gasolina hacia Colombia. El domingo 10 de junio se registró un hurto en la estación Las Flores, ubicada en la carretera vieja de Barquisimeto, Carora, Estado Lara. Desde la estación se reenvía la señal de programación desde Caracas hacia Maracaibo y los estados andinos. En la misma han ocurrido varios robos, pero en este último hurto las instalaciones fueron destrozadas en gran escala. Delincuentes abrieron un boquete y sacaron los equipos, destruyendo y quemando los que quedaron en el sitio. Igualmente ocurrió con todo el cableado eléctrico de la caseta. Venevisión está trabajando en reponer estas pérdidas lo más pronto posible y restaurar la señal a la brevedad. El llamado es a los cuerpos de seguridad para que aumente la vigilancia en la zona y ayuden a la recuperación de los equipos hurtados. En breve. Primero la familia. Shakira detuvo su gira por su hijo Milan. Los detalles con Carielis Cuadros.
Bebé de 2 años necesita con urgencia gamma-globulina o inmunoglobulina. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-350-2757. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en México. El candidato presidencial Ricardo Anaya denunció ante la Fiscalía a uno de sus rivales, el aspirante José Antonio Maedea, y al presidente del país, Enrique Peña Nieto, por un presunto desfalco cometido por la constructora brasileña Odebrecht. Según el portavoz de Anaya, en los últimos 20 años el gobierno mexicano le adjudicó beneficios indebidos por unos 243.6 millones de dólares a la filial de la empresa en México, Braskem Desa. La denuncia también podría extenderse al expresidente Felipe Calderón. China advirtió a Estados Unidos que tomará nuevas medidas si Washington presenta nuevos aranceles a sus productos importados. Así lo informó el Ministerio de Comercio del país asiático, luego de que el presidente Donald Trump ordenara la preparación de nuevas tarifas de 10% a productos procedentes de Pekín por un valor de $200.000 millones. El presidente chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron este martes para reforzar los lazos de amistad entre ambos países e informar de los resultados de la histórica cumbre con Donald Trump. Se trata de la tercera visita de Kim a China desde marzo y la primera de un máximo líder norcoreano que no se realiza en secreto. Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron la suspensión temporal de sus maniobras militares previstas para agosto, un gesto diplomático que busca impulsar el diálogo con Corea del Norte y su potencial desnuclearización. Seúl y Washington han aclarado que una decisión similar con respecto a otras maniobras dependerá de la respuesta de Pyongyang a partir de ahora. En Suecia, 3 jóvenes murieron y otros 3 resultaron heridos tras un tiroteo registrado anoche en Malmö, al sur del país, relacionado con un conflicto entre bandas criminales locales. La situación se registró cuando varias personas salían de un cybercafé situado en el centro de la ciudad. Las víctimas, que tenían entre 19 y 29 años, eran conocidas por las autoridades y tenían un amplio historial delictivo. UNICEF denunció a Estados Unidos por separar a niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México y recordó que bajo cualquier circunstancia los menores deben estar junto a sus familias. Según datos oficiales, cerca de 2.000 niños han sido separados en un plazo de 6 semanas tras la política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal. En España, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, anunciaron su intención de presentarse como candidatas a la presidencia de ese partido español. Las 2 mujeres de la máxima confianza del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, se enfrentan al dirigente Pablo Casado, de 37 años, y al exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Venezuela es conocida en el mundo por ser una tierra rica en frutos únicos. Esto ha inspirado a las personas a crear propuestas que se enlazan con gustos de arraigo venezolano. Bárbara Crespo nos cuenta más. Adelante, Bárbara. La gastronomía es una de las áreas con mayor desarrollo de emprendimientos en Venezuela. Hoy los helados artesanales nos acercan a nuestros sabores. Es posible con una cucharada viajar hasta el Amazonas. Hemos hecho helados tan increíbles como un helado de mango verde con sal y vinagre y adobo. Entonces eso ha sido, puede gustar o no, eso es una de las cosas. Eso no estamos exentos a que no suceda. Uno de los atractivos de los helados artesanales es la variedad de sabores. Diferenciarse es una oportunidad. Al final, la última palabra no la tenemos ni siquiera nosotros, la tiene el público, quienes deciden cuáles son los sabores que están y cuáles son los sabores que salen. Entonces, eso nos ha llevado a nosotros a todo esto, pues a un emprendimiento que lo consideramos verdaderamente un emprendimiento cuando comenzamos a hacer cosas distintas. El hecho de que nosotros hayamos abierto una heladería no quería decir que teníamos un emprendimiento. El emprendimiento comienza cuando comenzamos a cambiar
lo que ya estaba. Este emprendimiento cuenta con dos ventajas claras relacionadas al producto y la promoción. En Venezuela, los helados no tienen picos durante el año. El boca a boca y las redes sociales mueven por sí solas la estrategia de venta. Son 7 personas las que trabajan directamente con nosotros. Las líneas de producción, pues hacemos a diario aquí productos que vendemos, a diario se produce y se vende directamente al local comercial que tenemos y a unos que otros puntos que presentamos con envases ya servidos, pues helados que no son servidos. Y también nuestra producción va a lo que es la bicicleta que tenemos, que para eventos privados y públicos. En cuanto a la inversión, requiere de equipos técnicos y contar con la materia prima de uso industrial. Hay que atreverse, hay que hacerlo, todavía hay muy buenas ideas. Todos los días se generan cosas buenas de emprendimiento, aún en las circunstancias en las que está en el país. No hay ideas malas. Probablemente el desarrollo de la idea no esté bien hecho, pero todas las ideas son buenas. Hay que hacerlo, hay que intentarlo. Estos son los momentos donde es necesario emprender. Hay muchos nichos en el mercado que hay que llenarlos, los tenemos que llenar y eso se van a llevar con productos locales. Hemos hecho descubrimientos de cosas a lo interno que no sabíamos que existía y hoy están. Hay quienes están desarrollando otras ideas con helados que son innovadoras. De esto se tratan los emprendimientos, hay oportunidades para todos. Yo soy Bárbara Crespo y acá en Noticiero Venevisión les iré contando más historias de emprendedores. Gracias, Barbarita. Gracias, Bárbara. Vamos con una nueva pausa. En minutos tenemos más información, quédese allí, ya venimos. Hola amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque Japón dio una nueva gran campanada en el Mundial Rusia 2018 a primera hora del día. Derrotó a Colombia 2-1 y es de momento líder del Grupo H del Mundial. Nos vamos a Saransk, a la Arena Mordovia, donde una mano de Carlos Sánchez en ocasión clara de gol generó su expulsión al minuto 3 y un penal a favor de Japón, que Shinji Kagawa convirtió en el primer tanto de los samuráis azules al 6º minuto de compromiso. Colombia, con 10 menos, igualó el luminoso con un inteligente gol de tiro libre de Juan Fernando Quintero al minuto 39. Ya en la segunda mitad, Yuya Osako convirtió el segundo para Japón, que derrotó a Colombia y cobró vendetta del triunfo de los cafetaleros en Brasil 2014 en fase de grupos. Egipto se juega la vida finalmente con Salah en cancha y Rusia busca la clasificación en minutos con transmisión del equipo campeón de Venevisión. La selección anfitriona dio un golpe de autoridad con su victoria por goleada en la primera fecha ante Arabia Saudita, 5-0. Los faraones por su parte hicieron un ordenado partido ante Uruguay en el que cayeron apenas por la mínima diferencia. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con George Clooney y el premio especial que recibió. El actor ha logrado destacar en la industria durante 3 décadas. En esta oportunidad, George fue reconocido como director, guionista y activista, con el premio a la trayectoria del Instituto Estadounidense de Cine. Durante la gala, Clooney se mostró sonriente y agradecido por el homenaje. Él estuvo acompañado de sus padres y su esposa Mal. En su discurso contó su historia y recordó sus inicios en Hollywood. Relató que no tenía trabajo, ni dinero, ni un agente. Con el tiempo participó en algunas producciones de directores emergentes hasta que consiguió más papeles en cine y televisión, que lo llevaron a sus protagónicos. Finalmente, sobre su labor humanitaria, aseguró que si las cámaras van a seguirlo, él irá a donde deberían ir las cámaras para atraer la atención del mundo en causas realmente importantes. Y Shakira puso un alto a su gira para celebrar la graduación de su hijo Milán. La cantante demostró una vez más lo importante que son sus hijos para ella, haciendo una pausa en su gira, el Dorado World Tour. Shakira acompañó a Milán en el acto de fin de kinder y como una orgullosa mamá, compartió una foto del momento en sus redes sociales. En la imagen vemos a parte de la familia usando camisas con el rostro del pequeño para presumir la graduación.
Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carieli. Al regreso de la entrevista de Venevisión, Endrina estará conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Florido. Ya está aquí en el estudio con nosotros, ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Florido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Es muy interesante su presencia en el estudio en virtud de toda la polémica que se desarrolló la semana pasada, en la cual usted sufría una suerte de linchamiento moral a través de las redes sociales. Se posicionaban etiquetas como, por ejemplo, Luis Florido es chavista, algunos lo tildaban de traidor. Quisiera conocer de su boca cuál es la versión, dónde está la verdad que llevó a que usted fuera separado de su responsabilidad en la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y a la asociación de presuntos actos de corrupción por su parte. Bueno, yo lo que creo es que lo primero que tenemos que hacer es una profunda reflexión. Digo una profunda reflexión de por qué una cadena de WhatsApp se convierte en una noticia. Y lo asume gente incluso hasta muy seria como una verdad. Quedó demostrado después de una semana que allí no había absolutamente nada. Lo sabe y lo dijo el presidente del Parlamento, los diputados no recibimos ningún tipo de fondos, de dinero. De hecho, no nos pagan desde el año 2016, desde mayo del año 2016. Algunas personas preguntan, pues, ¿de qué viven ustedes? Y vivimos desde el apoyo de nuestros amigos y de nuestras familias, todos los diputados, es la misma situación. Entonces esto quedó como una patraña que a través de las redes sociales se le subió el volumen y evidentemente el gobierno jugó en contra, sobre todo para exacerbar y subir el volumen, amplificar el volumen de las denuncias que se hacían contra nosotros. ¿Esto de alguna manera lo pudiera llevar a usted a pensar, a separarse de la organización Voluntad Popular en virtud de los señalamientos de que hubo, de que usted no generó consultas para tomar decisiones en la elección de los delegados en materia internacional? Todo lo contrario, yo estoy tranquilo y sin nervios, tranquilo con mi conciencia, con lo que yo he hecho como diputado, como persona que ama profundamente a su país y que ha asumido responsablemente las decisiones que ha tomado. Y eso sí, yo he mantenido siempre ser un diputado institucional y como institución eso se aprobó, lo aprobaron todos los diputados. Y por supuesto, ahora si los diputados quieren modificarlo, solo pueden hacerlo ellos, los que están en la Comisión de Política Exterior. Pero quedó demostrado también lo que ha sido un comportamiento institucional en el marco de la Asamblea Nacional. En ese marco yo he estado y seguiré estando en conjunto con el resto de los diputados que venimos dando una lucha por la libertad de Venezuela. ¿No está planteado que usted se cambie de partido? No está planteado, por supuesto que evidentemente hay algunas reflexiones que tienen que hacerse, tanto internamente como que tenemos que hacer los que estamos allí, pero más allá de esas reflexiones, de los errores cometidos y de haber sacado a la opinión pública algo que se ha podido manejar de otra forma, es un partido que yo he sido cofundador, en el cual he sido parte y en el cual me mantengo. Diputado, haciendo un mea culpa, ¿usted de alguna manera pudiera pensar que cometió un error en elegir los delegados sin consulta de la organización política Voluntad Popular? Es que no los elegí yo. Si los hubiese elegido, yo entonces estaría diciendo hay un mea culpa. Esos delegados se aprobaron en el mes de febrero en el plan de la Comisión de Política Exterior, que trabaja siempre por planificación y por planes. De los últimos 3 años ha sido así y se nombró una comisión para seleccionar los nombres. Esa comisión trajo los nombres en la sesión del pasado miércoles y del antepasado y se aprobaron. Sencillamente es una aprobación parlamentaria que se da dentro de las comisiones en uso de las atribuciones que tiene la comisión. Reitero, la comisión en pleno, no el diputado Luis Florido o algunos de los diputados.
Diputado, al tratarse este tema también se le subió el volumen a las preocupaciones que tienen muchos venezolanos en el exterior y esto se pudiera compaginar con una información que salió divulgada el día de hoy de ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, que aseguran que Venezuela ocupa el cuarto lugar con más solicitudes de asilo en el mundo, con 111.600 peticiones por detrás de países como Afganistán, Siria e Irak. ¿Cuál es la realidad hoy del venezolano en el exterior? Bueno, fíjate que la primera reflexión es que los 3 países que superan a Venezuela en este ámbito han tenido conflictos, guerras internas, bélicos. Venezuela no. Venezuela lo que ha tenido es un régimen que se ensañó con la familia venezolana, con el hogar de los venezolanos, con la economía. Un gobierno que nos ha dado respuestas económicas y que nos ha quitado la posibilidad de definir democráticamente el futuro del país. Es por eso que estamos viviendo lo que vivimos hoy, por eso se han ido tantos venezolanos del país y por eso hay una cifra tan grande de personas que solicitan asilo y eso se va a incrementar, ojo, y se va a incrementar porque la gente siente que en nuestro país no hay la posibilidad de tener futuro, de tener alimentos, de tener medicamentos y de tener opciones para, reitero, la familia venezolana que es tan importante. ¿Cuál pudiera ser la realidad de Venezuela en torno a las relaciones con Colombia? La llegada al poder de Iván Duque como presidente de la nación colombiana genera muchas expectativas acerca de lo que pudiera ocurrir en el escenario internacional. Ya veíamos hoy a organizaciones como el PPT que están solicitando la posibilidad del cierre de frontera con Colombia en virtud de una serie de señalamientos que ellos formulan. ¿Cuál pudiera ser a partir de ahora la dinámica? Lo primero, yo creo que la victoria de Iván Duque es una buena noticia para la lucha por la libertad de Venezuela, porque evidentemente tendremos un aliado los venezolanos para construir un camino para el cambio político. Lo segundo es que es un disparate lo que afirma esa organización política que habla del cierre de fronteras. No tiene idea de lo que ocurre en las fronteras. No tiene idea de que por allí es que están entrando los pocos medicamentos y los pocos tratamientos para los venezolanos, para los enfermos e incluso alimentos. Es decir, condenaría a muerte a muchos pacientes venezolanos que reciben sus medicamentos, sobre todo medicamentos especializados, a través de esa frontera, tanto por la vía formal como por la vía informal. Yo creo que ahora, con la llegada de Iván Duque al gobierno colombiano, se van a profundizar, evidentemente, las acciones internacionales para lograr restituir la democracia en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció una serie de cambios en el gabinete y a la par nombró como vicepresidenta a Delcy Rodríguez, lo que supone un cambio en la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Están planteándose la posibilidad de que exista una terna entre Diosdado Cabello y Elvis Amoroso. ¿Qué supondría este nuevo escenario? Bueno, lo primero es que yo no veo los cambios. Yo creo que esto es como el juego de la silla, donde se intercambian las sillas uno y otro y al final son las mismas personas. Es decir, son los mismos nombres, son las mismas políticas. Mira, el único obstáculo que tenemos los venezolanos para lograr nuestro desarrollo, nuestro progreso, que en Venezuela haya medicamentos y alimentos, es Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro ha tenido la misma política desde que llegó al poder en el año 2012. Y señales como esta lo que hacen es ratificar de que van a mantener esa política y que por supuesto eso va en detrimento de todos los venezolanos que aspiramos cambio y que aspiramos tener progreso, una economía. Te doy el ejemplo. Hasta ahora no se ha presentado plan económico alguno. Y esa es la gravedad de lo que estamos viviendo los venezolanos con una inflación de 24.000%, con un banco central emitiendo dinero a diestra y siniestra y con empresas que cada día van cerrando, incluyendo las petroleras. A un mes de las elecciones, ¿cuál pudiera ser la realidad de la oposición venezolana? ¿Cómo se han reformulado estrategias? ¿Dónde estamos parados hoy? Yo creo que lo fundamental y creo que la reflexión de toda la unidad democrática es que nosotros tenemos que hacer un vuelva en cara, es decir, voltear nuestra mirada hacia el futuro, reflexionar en lo que se ha hecho mal y reforzar lo que se ha hecho bien para poder encarar los retos que tenemos. Tenemos un reto, reitero, tenemos un obstáculo. La manera democrática como podemos salir de ese obstáculo, en primer lugar, es que nos pongamos de acuerdo todos los que luchamos contra él. Eso nos da una orientación estratégica. Y en segundo lugar, es obtener a través de los mecanismos que establece la Constitución, que incluso convocan a todos los sectores de los venezolanos a luchar contra esta ignominia. Esta es una lucha de la vida contra la muerte. Y por supuesto, la vida al final prosperará. Y nosotros estamos convencidos de eso y lucharemos
para que todos unidos podamos lograr el cambio político en nuestro país que bien merecemos. Diputado, cada vez que se interpela a un vocero del gobierno sobre la situación económica de Venezuela, ellos le atribuyen esta crisis que estamos viviendo hoy todos los venezolanos a el marco de sanciones que se ha impuesto sobre el país. ¿Qué responde usted a este tipo de argumentos? Bueno, yo lo dije incluso cuando estábamos en el proceso de negociación en República Dominicana, y se lo decía a los representantes del gobierno. Ustedes están gobernando desde el año 2012, ya en el año, es decir, por supuesto desde el año 99, pero digo el gobierno de Maduro. Y lo que ha hecho es reforzarse desde el año 2012, 2013, 2014 y por supuesto hasta el año 2018, la escasez, la falta de medicamentos, la falta de oportunidades, la inflación. Es decir, es una línea de conducta que ha ocurrido por la falta de una política económica y por la escasez de democracia en Venezuela. ¿Cuáles son los países más desarrollados? Los que tienen más democracia, los que tienen una economía abierta y, por supuesto, los que terminan dándole posibilidad a los venezolanos de desarrollo. Hoy tenemos una situación que evidentemente contrasta con la necesidad que tiene un pueblo de tener progreso, y eso es responsabilidad de esos mismos actores que nos han llevado a esta situación de escasez, que las sanciones no son, por supuesto, el padre de este problema, sino la inacción y la falta de democracia que han sembrado el madurismo en Venezuela. Diputado, hacía referencia a la participación que tuvo en el proceso de diálogo de República Dominicana. El presidente también ha hecho un nuevo llamado a que exista una nueva jornada de diálogo. ¿Piensa usted que estaría dispuesto a participar? Bueno, es que te reitero, eso es como el juego de la silla, son los mismos actores, son las mismas políticas. En aquel momento no hubo acuerdo porque el gobierno no tuvo voluntad política, a pesar de que los cancilleres, tanto del ALBA como en este caso del Grupo de Lima, se pusieron de acuerdo en una propuesta que nos hicieron a ambos. El gobierno no la aceptó en su momento y lamentablemente estamos en esta situación que va a empeorar. Y va a empeorar porque son los mismos, porque es la misma gente que le ha quitado el bocado de comida al venezolano, porque es la misma gente que nos ha quitado los medicamentos, es la misma gente que le ha quitado los teteros a los niños, es la misma gente que ha afianzado y ha hecho parte de su política la inseguridad. Entonces, evidentemente que un nuevo proceso de negociación con los mismos actores y con las mismas políticas, yo creo que plantearlo en este caso no está al lugar. A pesar de que en el mundo los cambios políticos se han producido luego de un proceso de negociación, pero donde hay realmente voluntad de cambio. La única negociación en Venezuela que debe imponerse hoy es la de cómo lograr la salida de Nicolás Maduro del poder de la manera más ecuánime, de la manera más pacífica en Venezuela, y que eso evidentemente no sea una persecución de unos contra otros. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Luis Florido, diputado ante la Asamblea Nacional. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Sandrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.